Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo Darth Vader encontró el camino a Exegol. Esto se nos muestra en el cómic número 10 de la serie de cómics Star Wars Darth Vader, publicada por Marvel Comics a partir de febrero de 2020. Recordemos que Darth Vader en capítulos anteriores había buscado cobrar venganza contra todos aquellos que lo ocultaron a Luke por tantos años, y al hacerlo casi traicionó a Lord Sidious. Fue por esto que el emperador lo castigó duramente, torturándolo, humillándolo y destruyendo sus extremidades cibernéticas, y arrojándolo al mismo lugar en donde Obi-Wan Kenobi lo había dejado para morir en el pasado. Prohibiéndole usar incluso la ayuda de la fuerza, Vader había enfrentado a los fantasmas de su pasado y había debido reconstruir sus extremidades destruidas con parte de los droides que él mismo había destruido alguna vez en Mustafar, en el mismo lugar donde estaba el cadáver del antiguo separatista Nut Gunray. Una vez allí, Vader debió enfrentar al asesino Sith Ochi de Bestoon, que había sido enviado por el emperador para transformar nuevamente la ira de Vader en miedo y su miedo en dolor. Vader logró sobrevivir a Ochi y también logró sobrevivir al ojo de Wellsbog, una misteriosa criatura a la cual le entregó un Wayfinder, siendo esta la llave para llegar al lugar donde descubriría los planes finales del emperador para la galaxia. Vader en ese momento une fuerzas con Ochi, que sabía cómo usar el Wayfinder. Vader le ofrece perdonarle la vida si él lo ayudaba a usar el artefacto. Usando una antigua nave abandonada, ellos se embarcan en esa búsqueda, pero al entrar al hiperespacio se encuentran con una gigantesca bestia espacial, con tentáculos y múltiples ojos, cuya especie era conocida como Suma Verminut. Ochi le dijo que diera la vuelta, pues sería imposible pasar por allí, a lo que Darth Vader le respondió que esa era la única forma de encontrar los secretos del emperador. Pero cuando el Lord Sid estaba dispuesto a atravesar el lugar donde estaba la bestia, una transmisión cambió el curso de los acontecimientos. Se trataba de una enorme flota imperial liderada por Slayne Moore, una Umbarana adepta a la fuerza capaz de manipular mentes y que había sido la asistente administrativa principal y jefa de Estado Mayor del emperador Chief Palpatine. Ella venía con la misión de acabar con Vader y Ochi, por lo que claramente tomar un desvío no era una opción a pesar de que intentaron enfrentar a las tropas. Cuando luego de un fallido intento de enfrentar a cientos de cazas TIE, Vader y Ochi dieron la vuelta nuevamente hacia donde estaba la bestia y comenzaron a atravesar el lugar, aprovechando que los cazas TIE los seguían, Vader esquivaba los ataques de la bestia que atacaban también a los cazas TIE. Sly se dio cuenta que aquella bestia que destrozaba a los cazas TIE era incluso más poderosa que las otras criaturas de su especie, porque era una bestia que había evolucionado comiéndose a otras de su propia especie, convirtiéndose en el mayor depredador de la galaxia. A medida que Vader atravesaba la nebulosa en la que estaba la criatura, la niebla roja se hacía más y más densa, y entonces Vader comenzó a tener una visión. Pudo ver su antiguo enfrentamiento con Obi-Wan Kenobi en Mustafar, y luego pudo ver cuál sería su muerte si seguía el camino del lado oscuro de la fuerza, y aquella muerte sería morir a manos de su hijo Luke. Cuando finalmente logró disipar la visión, Vader se dio cuenta que habían salido de la nebulosa. Finalmente habían llegado a Exegol. Vader aterrizó la nave y se dio cuenta que Ochi había visto cómo sería su muerte también, pues el asesino estaba aterrado al saber cómo moriría. Pero no había terminado allí, porque la criatura que antes estaba en la nebulosa los había seguido, y Vader, en lugar de huir como Ochi lo había dicho, decidió enfrentarse a la criatura. Ochi observó con asombro cómo Vader se enfrentaba al mayor depredador de la galaxia, intentando usar la fuerza para controlarlo. Fue allí cuando Vader usó todo su poder y dijo que muchos habían intentado hacer que él temiera, pero el miedo lleva a la ira y la ira lleva al odio, y el odio lo llevaría al poder. Finalmente Vader logró controlar solo usando la fuerza al mayor depredador de la galaxia y montó sobre él, demostrando el increíble alcance de su poder. Con aquella gigantesca bestia como su mascota, Vader avanzó por Exegol encontrando una pirámide Sith que habíamos visto antes en el ascenso de Skywalker. Una pirámide que, según las pistas que se han dejado, debería contener todos los secretos del emperador para la galaxia. Fue de esta manera que Lord Sid logró llegar a Exegol aún pese a todas las dificultades que se le presentaron, demostrando que su poder era tal que ningún peligro parecía demasiado para él. Este cómic nos da muchas respuestas y también nos deja con muchos interrogantes sobre qué pasará cuando Vader finalmente entre a aquella pirámide. ¿Qué les ha parecido el cómo Vader logró llegar a Exegol? ¿Qué impacto creen que esto tendrá en el emperador? Si les ha gustado, les invito a darle like y suscribirse al canal. Pronto estaremos trayendo más videos como este.